Vamos a darle la bienvenida a contrapunto.com. Gentilmente, pues por esta vía la tecnología nos ha obligado, la enfermedad nos ha obligado a esta tecnología, al médico infectólogo, el doctor Manuel Figuera, que nos ha acompañado a los periodistas en buena parte de esta epidemia en nuestro país. Gracias por acompañarnos, doctor Figuera. No, gracias a ti, Vanessa. Gracias. ¿Cuál es el estado de la epidemia en nuestro país en este momento? Porque se habla de una curva exponencial. ¿Qué significa eso? Bueno, exponencial es una figura matemática, ¿no? Que simplemente es lo que llaman un crecimiento geométrico que simplemente se duplica cada cierto tiempo. Entonces, si tenemos 2, en cierto tiempo hay 4, de 4 pasamos a 8, 16, a 32, a 64. Eso es lo que es un crecimiento exponencial. Por supuesto que desde el punto de vista estricto matemático, el crecimiento que se está teniendo no es exponencial, pero prácticamente asemeja a eso. El mismo hecho que tengamos, por ejemplo, los primeros 1000 casos en 72 días y después estos últimos 1000 casos pasamos a 7000, 8000 en cuestión de 3 días, 3, 4 días, definitivamente indica que las cosas se están acelerando y son muy distintas a lo que ha ocurrido en marzo. Entonces, definitivamente hay que entender los números para tomar previsiones y saber cómo actuar. No podemos estar actuando igualito que en marzo, cuando apenas 1000 casos ocurrieron en 72 días, ahorita que estamos teniendo 1000 casos en 3 días. Ajá, usted dice que no debemos hacer lo mismo, doctor Figueras, pero parece que se está haciendo exactamente lo mismo. Se vuelve a reponer, se extiende el decreto de estado de alarma, es decir, ¿qué cosas habría que cambiar en su opinión como médico infectólogo? ¿Qué estamos haciendo que ya no deberíamos estar haciendo? Bueno, lo que habría que revisar con conciencia, qué es lo que ha hecho que estos casos aumentaran de esta manera. Y eso es lo importante. Y entender cuáles son los errores para buscar corregirlos, porque, ojo, COVID-19 es algo nuevo y todos estamos sujetos a experimentar, a hacer cosas nuevas con un problema que es totalmente nuevo. Se está experimentando con medicamentos nuevos como acitromicina, hidroxicloroquina, el opinavir, ritonavir, que se han demostrado con el tiempo que no funciona, e insistir con cosas que no funcionan, evidentemente es inadecuado. En Venezuela se tomaron estrategias iniciales como el cierre de las fronteras, igualmente el uso de tapabocas masivo, el cierre laboral de las clases, lo cual ayudó mucho a frenar el problema. Ha habido un cambio desde que se abrieron las fronteras terrestres y se permitió que las personas pasaran y bueno, lamentablemente muchos venezolanos están viniendo a un país que dejaron mal y están regresando a un país que está peor, pero así serán las circunstancias que lamentablemente están. Un punto es buscar que las cosas sean más fáciles para las personas que están viniendo, porque si ellos buscan alternativas de entrar por una trocha, de algún modo eso es una falla del sistema. O si están entrando por las vías habituales, pero están sujetos quizás a un trato que los aleja a ellos, a buscar ese mismo beneficio de que le puedan prestar 14 días de aislamiento, de hacerles las pruebas y todo lo demás. Y si tienen miedo a hacerse las pruebas, tienen miedo a quedarse a un sitio de estos aislamientos, por supuesto que no están funcionando las cosas en ese sentido. Entonces, ojo, lo más radical que pudiera hacer, se cierran las fronteras totalmente. Claro. Esto pudiera ser lo más radical. Y digo, mira, se puede tomar esa postura. Por supuesto que va a perjudicar a muchas personas, pero pudiera llegar el momento de considerar esas circunstancias si sigue aumentando esto. Pero el problema quizás no tanto en ese aspecto, sino cómo mejorar el descubrir quiénes son los verdaderamente enfermos. Claro. Porque COVID-19 tiene una particularidad, porque esto ha sido tan distinto a otra epidemia, por ejemplo, sarampión o la misma influenza del 2009, y un elemento bien importante que lo hace diferenciar son dos cosas. Uno, la posibilidad de supercontagiadores. Eso significa, o superdiseminadores. Una sola persona eventualmente puede contagiar a decenas o centenas o hasta miles de personas. Sí. Eso lo vimos, por ejemplo, en Corea del Sur. ¿En Venezuela lo tenemos en nuestro país, doctor Figueroa? No lo sabemos. Esto es súper contagiado. Y lo que pasa es que la información no la tenemos tan abierta como en otros países, pero el caso de Nueva Esparta lo más probable es que haya sido un superdiseminador, porque sabemos que fue un muchacho de una escuela de béisbol que estaba entrenando en otro país, según la noticia, aparentemente en República Dominicana, y al llegar tuvo contacto con otras personas en la escuela de béisbol y ahí hubo decenas de contagios.
Entonces se supone que él solito probablemente diseminó el problema, y la manera de saberlo es que todos los demás contagiados aparecieron más o menos al mismo momento, porque hay un elemento epidemiológico. El periodo de contagio es aproximadamente unos 5 días por promedio. Si tú tienes 50 contagiados, Claro. 5 días después que tuvieron contacto con esta persona, mira, evidentemente este fue el caso de índice que llevó a contagiar a todos los demás y es un super diseminador. Si se están presentando primero una oleada de 5, después otra oleada de 5 y después más adelante 5 días después otra oleada, uno dice, bueno, estos inicialmente contagiados están contagiando a otros y así. Pero por eso conocer la información puede ayudar, pero se supone que lo más probable que el brote incluso del mercado de las pulgas haya podido ser incluso una sola persona súper diseminadora, claro, que haya contagiado más un empleado, por ejemplo, alguien que trabajara en el mercado, contagiara a otras personas en el mercado y así se extiende esto como si fuera un reguero de pólvora, ¿no? Ahora, doctor Figuera, dentro de las estrategias que usted plantea que habría que revisar o que considera que ya, como es un momento distinto de la epidemia en nuestro país, habría que evaluar, le preguntamos, ¿qué pasa con las personas encerradas en hoteles? Las personas encerradas en CDI. ¿Esa estrategia es correcta? ¿Nos está ayudando en algo? Ahí va que quedó pendiente lo del diagnóstico. El problema entonces, ¿por qué COVID también es tan extenso? Porque hay un grupo de personas que no sufren síntomas, se enferman de este problema y no sufren ningún tipo de síntomas, son asintomáticas. Y lo relevante de eso es que estas personas no tienen malestar, no tienen fiebre, no tienen dolor, no tienen ningún problema, pero ellos tienen el virus en sus secreciones respiratorias y al gritar o al cantar o simplemente al hablar cercano a otras personas pueden emitir goticas de secreciones que llegan a las otras personas y los contagian. Entonces, el gran problema ha sido estas personas que contagian silentemente. Incluso uno sabe que el 80% de los que se enferman y tienen síntomas leves en general. Y uno sabe que más de una persona, tengo un malestar en el cuerpo, me duele el cuerpo, me tomo un medicamento y salgo a trabajar o voy al mercado. Entonces, ese es el problema. El problema es la transmisión silente por personas que no se sienten tan mal y que están contagiando a los demás. Entonces, pero encerrarlas resuelve el problema. Encerrarlas a todas en un sitio. Bueno, parte importante es determinar quiénes son. Entonces, ojo, están encerrando quizás a estos sospechosos, porque ¿quiénes son los que pueden estar contagiados y sin síntomas? Los contactos de estas personas que están enfermas. Los enfermos sí es fácil identificarlos porque los enfermos tienen síntomas, tienen fiebre, tienen tos, tienen dificultad respiratoria. Pongamos el ejemplo, si uno identifica un enfermo y va a un hospital y requiere hospitalización, ese enfermo ha tenido contactos con familiares, con personas que trabajan, con personas que tienen contacto donde compra o donde sale. Entonces, todo ese, vamos a decir, conjunto de personas que están alrededor, que llamémoslo contactos, esos contactos se deberían trazar. Y esos contactos, ojo, podríamos encerrarlos en un hotel o podríamos hacerle las pruebas adecuadas y ver si están contagiados o no. Y los que estén contagiados los metemos en aislamiento. Hay dos tipos de pruebas en general. Hay unas pruebas que llamemos virales, que detectan el virus de manera directa, y unas pruebas que son indirectas, que detectan anticuerpos. Los anticuerpos los producen las personas cuando están enfermas. Estas pruebas virales, que en esencia en Venezuela es lo que se hace con el hisopado nasal, esas son las que determinan que la persona tiene el virus y determinan que la persona es contagiosa. Claro. Porque si yo tengo el virus en mi nariz, yo tengo la capacidad de contagiar a otros. Y esas son las pruebas más importantes, porque las otras pruebas indirectas que detectan anticuerpos, si salen positivas, solo dicen, mira, esta persona ha tenido contacto con la enfermedad y probablemente incluso ya se curó de la enfermedad. Pero son las que se están haciendo masivamente, las rápidas, no se están haciendo las PCR. ¿Usted plantearía, doctor Figuera, que se masifique el PCR? Pero ¿cómo se masifica? Todo está centralizado en un lugar. Como han hecho en todos los demás países. Incluso Estados Unidos tomó la misma postura que tiene Venezuela de centralizar las pruebas de PCR. Ellos inicialmente en Atlanta, en la CDC, hacían todas las pruebas de PCR y se dieron cuenta de su error y dieron apertura y permitieron que los distintos laboratorios, los distintos estados, tanto público y privado, empezaran a hacer estas pruebas. Y eso es lo que debería hacerse en Venezuela. En Venezuela hay 16 laboratorios, por lo menos, públicos y privados, que pueden tener capacidad de hacer este tipo de pruebas.
y quizás muchos más laboratorios. Entonces, esa apertura sería muy importante. ¿Y por qué es importante eso? Porque estamos hablando que dentro del COVID tiene un periodo de incubación que puede ser de 2 a 12 días, y en ese periodo de incubación, donde no se manifiestan los síntomas, estas personas pueden estar contagiando. Claro. Y si yo diagnostico con una prueba directa viral que determina que el virus está en la nariz y lo identifico antes que tenga síntomas, es súper importante. Y hay maneras de saber quiénes son las personas que tienen más posibilidad de eso. ¿Quiénes son? Los que tienen contacto con los enfermos. ¿Quiénes son los que tienen contacto con muchas personas? Y eso lo hemos visto. ¿Quiénes están dando positivo en algunas de estas pruebas rápidas que dicen que han tenido contacto y tienen anticuerpos? Los que trabajan en supermercados, los que trabajan en mercados, los que trabajan en farmacias, los que tienen contacto con mucho público. Entonces, esos son parte de las personas que tendríamos que estudiar. Es inconcebible. Es decir, Hoy en día, no encerrar a nadie, sino hacerle PCR y evaluar si hay que hospitalizarlo sí, o recluirlo en un sitio, o aislarlo. porque lo importante es usar, ojo, esto va a ser largo, COVID-19 va a ser ¿Largo es largo. cuánto? Fíjense, cuando en la posibilidad de esta conversación con usted, varias personas me dijeron, pregúntale hasta cuándo, hasta cuándo. Mira, vamos a poner un ejemplo. En el 2009 ocurrió la pandemia de H1N1, que es la influenza porcina, y todavía seguimos teniendo casos de influenza porcina, y sobre todo de una manera estacional. Hacia las épocas de invierno en los países del sur y el del norte, cuando les toca el invierno, ellos siguen teniendo casos de influenza. Y eso es a pesar de que mucha parte de la población se enfermó, y eso es a pesar de que hay vacunas. Cuando la gente dice, vamos a buscar la inmunidad de rebaño, eso a mi parecer es absurdo, porque si en Nueva York, con todos los casos y las muertes que han tenido en 2 o 3 meses, solo han alcanzado una inmunidad de rebaño de un 20%, que eso es lo que uno llama seroprevalencia, o sea, apenas un 20% de los neoyorquinos tienen anticuerpos contra esto, y si uno ve en España, solo el 5% de la población en España tiene anticuerpos contra esto. En Madrid apenas un 14%, entonces alcanzar el 60% que establecen los suecos como Irreal, una... claro. Oye, vamos a tardar años en eso, a menos que queramos tener 2 o 3 epidemias como la que ha tenido Nueva York, con una gran cantidad de casos y muertes, entonces nadie quiere repetir lo que ha pasado en Nueva York. Y si nosotros buscamos tener los casos poquito a poquito, eso va a tomar muchísimos años. Entonces eso es inviable. La vía definitivamente va a ser la vacuna. La vacuna estará lista cuando pasen los estudios de fase 3, que son los últimos estudios que se hacen en decenas de miles de personas, y cuando esos estudios digan que es segura y que es efectiva, mira, simplemente darán uso a la vacuna con ciertas restricciones, porque van a ser vacunas que no van a estar disponibles a todo el mundo. Pero entonces, Pero mientras no tengamos vacunas, vamos a tener que vivir así, ¿sí? Estamos vamos a hablando tener que por lo menos de un acostumbrarnos. año más con tapabocas, un año más sin saludarnos, saludándonos así. Quizás mucho más de un año, pero entonces, por eso tenemos que usar los recursos de manera ideal, y más para un país que tenemos tan pocos recursos. Entonces, entender, por ejemplo, usar los hoteles o los sitios de aislamiento para personas que no tienen síntomas y que fueron diagnosticados con prueba de diagnóstico rápida es absurdo. ¿Y por qué es absurdo? Porque vamos a pensar, ¿por qué una persona tiene una prueba de diagnóstico rápida de anticuerpos positiva? La posibilidad más alta es porque simplemente sufrió la infección en el pasado. Sufrió la infección hace un mes, hace 2 meses, hace varias semanas, y está sano, ya está curado. Claro. Y esta prueba de diagnóstico rápida le va a salir, hay algunas que discriminan entre 2 tipos de anticuerpos, IgM y IgG. IgM aparece más temprano, IgG aparece más tardíamente y permanece en el tiempo. Pero las primeras pruebas que estamos haciendo es de anticuerpos totales, o sea, no discrimina entre uno y otro. Si a alguien le hacen una prueba de anticuerpos totales y le sale positiva y tuvo a lo mejor síntomas hace 2 o 3 semanas y ahorita se siente bien, es una persona que ya está curada. Y esta prueba indica que ya está curada. Si le sale la IgG positiva, no, igual indica que ya está curada. El punto es que a lo mejor le pregunta y le dice, ajá, pero tú tuviste síntomas hace 2, 3, 4 semanas. Oye, no me acuerdo. ¿Y por qué no se acuerda? Porque la gran mayoría de las personas son asintomáticos. Entonces, pensar que una prueba que mide anticuerpos o una prueba indirecta y que suele salir positiva a las semanas de estar enfermo, no,
porque estamos identificando, la gran mayoría son infecciones pasadas que ya pueden estar tranquilos en su casa. Y habrá un porcentaje que tienen síntomas, que tengan la infección todavía activa, pero que seguro se van a curar pronto. Entonces, esas pruebas de anticuerpos, al salir positivas, ok, podemos identificar si tienen síntomas, bueno, habría que tenerlo. Pero lo que realmente interesa saber son las personas que tienen el virus en la nariz o en las vías respiratorias. Entonces, esta prueba no determina eso. El virus activo, es decir, que Sí, pueden contagiar y que estamos contagiando. Entonces, lo ideal es yo poder hacerme la prueba y tener el resultado el mismo día. Porque el punto es tener solo un laboratorio, es que se generan cuellos de botella y se generan dinámicas que simplemente lo que logran es potenciar el subregistro. ¿Y por qué? Porque primero vamos a entender estas pruebas moleculares o estas pruebas de hisopado se tienen que tomar con un hisopo ideal, hay que introducirlo hasta el fondo, que llegue a la garganta atrás. O sea, la persona que toma la muestra tiene que tener cierta experticia, tiene que estar vestido de una manera especial, por supuesto eso involucra mayores costos, y tiene que ser transportado por un medio especial, y eso tendría que ser transportado donde se procesa a 4 grados centígrados de temperatura. Si uno no toma la temperatura bien, si uno no transporta bien esa muestra, y si esa muestra de alguna manera se daña en el camino, ese resultado va a salir negativo y va a salir falsamente negativo. Entonces, todo el mismo hecho que en Zulia tengan que tomar una muestra y quizás tengan que mandarla a Caracas, no sabemos cómo, a lo mejor con aviones militares y llegue más rápido, pero que llegue a Caracas, donde hay un laboratorio que tiene una capacidad límite. Y esa capacidad límite, si se ve desbordada, simplemente se generan cuellos de botella y ellos procesarán los que tenían pendientes quizás de hace días. Entonces, el problema de eso es que estamos también viendo probablemente una epidemia en retraso. Claro. Los reportes de casos de ayer probablemente sean los casos que están ocurriendo o le hicieron esa prueba hace una semana. ¿Y por qué uno dice eso? Porque en Caracas, cuando se toman las muestras en Caracas, los resultados tardan hasta 7 días en darnos. Claro. Entonces, si eso pasa en Caracas, en el interior. Estamos viendo una foto vieja de lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, a eso me refiero de los errores, porque estamos viendo, ok, todos estamos preocupados y realmente, oye, es lamentable que las personas se enfermen de esto, cualquier persona, o sea, uno le desea lo mejor a todos los que se estén enfermando de esto, pero simplemente el punto es que no deberíamos tener enfermos. Y es verdad que es casi difícil evitar este problema, pero hay países que están haciendo las cosas mejor que Venezuela y tienen menor caso. O que podríamos decir, ok, en nuestra región Paraguay, bueno, son poquitos, son 3 millones de habitantes. Sí, es verdad, son 3 millones de habitantes, pero hay otros países que tienen más habitantes y han podido estructurar mejor las cosas. Venezuela lo hizo bien al principio, de cierto modo. Es verdad que el aislamiento, la falta de gasolina, fueron factores que colaboraron con estas, pero simplemente hubo mayor credibilidad y seguimiento por la población también de las medidas. Eso es contraproducente porque las personas vieron que no estaba ocurriendo nada y a lo mejor perdieron credibilidad también. Ahora, doctor, sí, usted decía sobre las medidas y las precauciones. Y hay, bueno, comentarios, lo comentábamos antes de la conversación, sobre los funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro que se han enfermado. Esto está dentro de lo esperado. Justamente eso puede evidenciar que no se están tomando las medidas correctas en el presente. Mira, si se contagiaron es porque tuvieron contacto con una persona que estaba enferma y no tomaron las medidas de precaución para evitar enfermarse. Y eso es muy humano. ¿Por qué? Porque yo puedo reunirme en mi casa con un primo que tenía tiempo sin verlo, por decir, y el primo estuvo en la calle o estuvo con otra persona y se contagió, y cuando va a la casa le tomaron el chequeo de temperatura. ¿Tienes tos? ¿Tienes síntomas? No, no tengo nada. Y supongamos que tengamos una simple reunión familiar por el cumpleaños de alguien y estamos sentados cercanos, hablamos en un espacio cerrado por mucho tiempo y yo no tengo absolutamente tos y hasta cantamos cumpleaños. Entonces, el hecho del contacto estrecho con otras personas nos vamos a contagiar. La única manera de no contagiarnos es que fuéramos, no sé, viviéramos solo como unos ermitaños y alejados de todo el mundo.
Ahora, Es la única manera. se han tomado medidas, doctor Figuera, por ejemplo, en el municipio Libertador, de prohibir la venta de licor. ¿Es una medida que desde el punto de vista médico contribuye en algo? Sí, bueno. ¿Sí? eh, ah, Vamos a decir, desde el punto de vista médico, el alcohol produce daño, el alcohol de alguna manera puede hacer que las personas cuando se intoxican tomen actitudes inadecuadas. A lo mejor pueden salir sin tapabocas Claro. o simplemente rumbear. Y lo malo del alcohol, ojo, sé que hay muchas restricciones, en otros países están reclamando la libertad del uso o no uso de tapabocas, lo cual es absurdo. Menos mal que en Venezuela no, la mayoría no piensa en eso. Pero ojo, si tú tomas alcohol con moderación, quizás no representa algún problema. Por supuesto, esto va a ser largo y tenemos que ver de qué manera Es balancear sostenible, lo ¿no? económico de modo de ayudar que las personas también tengan sus ingresos, no solo los productores de alcohol, sino los distintos. Pero bueno, uno puede decir que el alcohol no sea esencial, y más en estos momentos de crecimiento de casos, y pudiera conllevar a un consumo irresponsable del alcohol, y peor aún, en circunstancias de mayor posibilidad de depresión, puede hacer que las personas incluso, bueno, empeore la depresión desde el punto de vista médico, pero esas restricciones adicionales que se ponen desde el punto de vista económico son relativas, porque ¿qué pasa con COVID-19? El COVID-19 ha evidenciado las brechas. Sí. ¿A qué me refiero con brechas? Las distancias entre distintos elementos. Los países que están mejor preparados desde el punto de vista tecnológico, económico, que tienen mejor reservas, ahorros y que tienen una población mejor instruida, por supuesto que puede sobrellevar esto muchísimo mejor que una población que, como dice la encuesta en COVID, en su mayoría es pobre, que tiene poca educación, que está pasando necesidades y hambre y que su sistema de salud es deficiente. Entonces uno puede ver que en otros países, ok, yo no voy a la tienda a comprar, pero me vienen a la casa tipo encomiendo, delivery, y me traen las cosas a la casa y mire, yo puedo comprar lo que sea. Y no estoy respetando la cuarentena o las medidas de restricción de tránsito. Entonces, pero para ello yo necesito tener electricidad, Claro, internet, claro. dinero, las medidas de comunicarse, y estas personas tener también la gasolina, el transporte. Entonces, por eso digo que las brechas se aumentan. Hay países que están sobrellevando esto mucho mejor, hay países que están siendo irresponsables su población y muchas veces sus dirigentes. Lo que uno llama a nuestras autoridades es que busquen mejorar los errores, y si lamentablemente algunos se están enfermando, que esperemos que salgan bien de esto, oye, que se pongan en los zapatos de las personas que se están enfermando y que lamentablemente van a hospitales donde no consiguen oxígeno, donde no Así es. consiguen laboratorios funcionando, donde no hay tomógrafos, donde no hay eventualmente ni siquiera para hacer una placa. El personal de salud se está enfermando y hay médicos que se están muriendo porque no tienen los tapabocas o no tienen los equipos de protección personal. Entonces, eh, entendamos que quizás esto, para la humanidad, COVID-19 puede ser como un llamado a atención, como sacudirnos Lo así. dice por las brechas, doctor Figuera, por las brechas que tenemos. No, lo digo por todo. Todos. Hay que asumir COVID-19 como un llamado a atención. Un llamado a la atención de la humanidad, de entender que estamos contaminando y estamos llevando al mundo a una circunstancia muy difícil. Y un llamado de la atención de quienes se están enfermando, incluso las autoridades. A Bolsonaro salió positivo también, por ejemplo. Sí. El primer ministro Johnson en Inglaterra salió positivo. Y uno espera que Johnson, lo más seguro después de enfermarse de esto y curarse, su actitud mental debió haber cambiado. Y yo me imagino que, sí, me imagino que Bolsonaro también. Bolsonaro llamaba esto gripecilla y ahorita y desestimaba COVID-19 y ahorita debe estar asustado. Y Johnson estuvo en terapia intensiva y estuvo asustado. Y oye, y el punto es, cuando estas autoridades se recuperen, acuérdense de las personas que lamentablemente quizás no tienen las facilidades o posibilidades que ellos tienen, y busquen hacerlo mejor para el resto del pueblo, el resto de Brasil, de la población de Brasil, que está de alguna manera sufriendo
lo que está sufriendo probablemente por la irresponsabilidad de Bolsonaro de decir lo que dijo y de no hacer lo que hizo. Entonces, ahora, hacerlo mejor en el caso venezolano, ¿qué implicaría, doctor Figuera? El 7 por 7, por ejemplo, ¿tiene sentido que continúe así, por ejemplo, a partir del próximo lunes, que todavía no tenemos claridad de cómo va a ser? mira, hacerlo mejor puntualizando las ideas. Autorizar que los distintos laboratorios que hacen estas pruebas moleculares simplemente lo puedan hacer. Simplemente dar apertura. Segundo punto, manejo multidisciplinario de este problema, involucrando a los especialistas y médicos venezolanos que estudiamos en Venezuela, que seguimos en Venezuela y que estamos muy preocupados por el problema que está ocurriendo en Venezuela y que nos tienen de manera apartados, alejados y no involucrados en el manejo del problema, incluso desde el punto de vista de asesoría. Así como Estados Unidos tiene Anthony Fauci y Trump, piensan totalmente distinto. Anthony Fauci está ahí, orientando a la población y diciendo las cosas como es desde el punto de vista médico. Esto no es un problema político, esto es un problema médico. Y el abordaje tiene que ser médico y con las personas que más sepan. Y en Venezuela tenemos una población médica profesional que sabe muchísimo y nos han apartado de algún modo de hace muchísimos años y nos han alejado desde hace muchísimos años. Y por eso uno dice, ¿se han ido 40.000 profesionales de salud? Sí, se han ido porque los salarios en Venezuela son de hambre. Las universidades no le dan el presupuesto que corresponde. De algún modo generan sistemas paralelos de educación, de salud. Y en Venezuela, va a ser manejado principalmente por el sistema barrio adentro 1 y 2. Y los demás, entonces el seguro social, los que dependen del ministerio, los que dependen de las gobernaciones, de la alcaldía, de los privados, quedan apartados. Sí, están apartados. Cualquier persona que no quiera hacerse un estudio diagnóstico o quiera tener un manejo en cuanto a dónde quedarse, tiene que hacerlo, juro, a través de los CDI y los hospitales Centinela. Eso es un error. Estamos excluyendo a los venezolanos. Estamos poniendo venezolanos de un lado y venezolanos de otro lado. Y esas divisiones artificiales que se está haciendo desde hace muchísimo tiempo es lo primero que hay que quitar. No hay venezolanos de primera ni segunda, ni venezolanos mejores o peores, o venezolanos de un lado y del otro. Somos todos venezolanos y todos queremos resolver el problema de salud, el problema económico, el problema político, el problema social, y solo lo vamos a lograr con el concurso de todos. Entonces, resumiendo, esta fue una idea larga, pero resumiendo... Pero la tenemos, porque claro, entiendo que si ustedes pudiesen participar, por ejemplo, como Sociedad Venezolana de Infectología, ustedes darían estas recomendaciones que sí, la verdad es que no las está escuchando nadie. Y por eso le preguntábamos, ¿usted qué haría con el 7 por 7? ¿Lo mantendría? No, la primera recomendación sería, presidente, mire, hay que dar la autorización para que estos laboratorios funcionen. Dan la autorización y esos laboratorios van a estar haciendo pruebas de inmediato. La segunda recomendación, tuvimos 5 o 6 meses de gracia para mejorar nuestro sistema de salud. De algún modo se hicieron algunas mejoras, pero no suficientes. La segunda recomendación, pedamos ayuda humanitaria, estamos en, pongamos el nombre que sea, crisis humanitaria compleja, estamos en una crisis, llamémoslo crisis para no herir susceptibilidad, pero estamos en un momento de crisis, tenemos que pedir ayuda. Y hay mucha gente que está dispuesta a pedir ayuda. El mismo hecho que la gente de la Asamblea Nacional, junto con el Ministerio de Salud, se sentara con la Organización Panamericana de Salud para buscar ayuda, es bueno, pero es bueno en la medida que eso sea efectivo. Que se hayan sentado y que eso ahí no sirve para nada. Nosotros necesitamos equipo de protección personal ya, para el personal de salud que está en primera línea. Necesitamos estas pruebas que estos externos de otros países nos los pueden dar. Nosotros estamos en la peor circunstancia en América en cuanto a posibilidad de tener una epidemia mucho peor que los demás países. Y estamos apenas empezando. O sea, podemos agarrar estos tiempos y frenarlo. Y esa es la idea que ocurra, ¿no? Yo no quiero que dentro de un mes estemos hablando de, oye, no hicimos esto y por eso tenemos tantos casos, tantos muertos. No, la idea es hacer las cosas bien desde ya. Entonces, el 7x7 o 7, eso es irrelevante, porque primero eso es un experimento que no tiene ningún basamento científico y estamos en una circunstancia de crecimiento exponencial con el peor sistema de salud de América, que deberíamos estar todos encerrados en la casa. Que eso desde el punto de vista económico es muy complicado, muy difícil
de solventar, y más cuando tenemos más de un 90% de pobreza y más de un 80% de informalidad, cosa que en COVID no lo está verificando. Sí, en Perú buscaron maneras de ayudar a la población. Bueno, en Venezuela se ayuda a la población con las cajas CLAP, pero las cajas CLAP dependen también de un sistema que está de un lado y del otro, y un sistema que está muy viciado, y un sistema que está beneficiando externos. Entonces, el primer llamado es pensar en Venezuela. En Venezuela hay empresarios pequeños que pueden colaborar con estos productos y sale más barato. En Venezuela, o sea, por ejemplo, comprar una bolsa de arroz venezolano, que la producción en portuguesa se fue al suelo, saldría mucho más barato comprar esa bolsa de arroz en Venezuela que comprarla en México. Igual, sale mucho más barato pagarle mejor a los médicos venezolanos, las enfermeras venezolanas, que traer médicos de otros países para colaborar en estas circunstancias. Estoy seguro que muchos de esos médicos que están pasando trabajo en Perú, en Chile, en otros lugares, en Ecuador, ¿Regresarían en estas condiciones? Regresarían si tuviéramos unos sueldos competitivos con los que tienen los demás países, porque de paso aquí tienen su familia y tienen su clima sabroso y tienen todo lo bonito que tenemos en Venezuela, y la gran mayoría se fue por razones económicas, ni siquiera por razones políticas ni de seguridad, sino por razones económicas. No hay manera de sobrevivir con un sueldo que es menos de $10 al mes, nadie. Entonces, si en otro lugar me ofrecen $1000 al mes y bajo circunstancias difíciles, mira, me la calo. Y por más que el costo de la vida ya sea muchísimo más caro, se la cala, y en venezolanos calándosela. Y en ese aspecto, el llamado es que no se puede reparar un piso que se está levantando por un lado, o si fuera un cuero seco, sí, solo pisando un lado. Realmente es como un cuero seco, doctor Figuera. Por eso, fíjese, usted dice que ya el 7% es irrelevante en el punto en el que nos encontramos, porque ya estamos yo no sé si usar el término explosivo sería prudente, pero están explotando los casos por todas partes. Y ya llega un punto que a usted también se lo deben haber preguntado y se lo tenemos que preguntar. ¿Cuáles son las medidas reales que podemos tomar para protegernos en el estado en el que nos encontramos? ¿Cuáles son los sitios de mayor riesgo, por ejemplo? Mira, se habla del transporte público. Por eso lo importante es la estadística, Claro. Y llevar bien los datos epidemiológicos, saber exactamente qué está ocurriendo y lo más oportuno y temprano posible. Pero sabemos que por los datos que sí tenemos hoy en día, que los estados fronterizos son los estados más peligrosos, por decirlo de algún modo. Zulia, Táchira, Apure, Bolívar, y en la zona central estamos viendo que están incrementando los casos en Distrito Capital. Igualmente en Carabobo estamos viendo incremento de casos que parecía que estaba libre de todo y están aumentando. Entonces, el conocer lo que está ocurriendo en cada región permite tomar las medidas, porque las medidas de cuarentena no tienen por qué ser uniformes para todo el mundo, pueden ser asimétricas. Y por eso en la medida que cada región tenga una mejor contabilidad o simplemente unos mejores datos de lo que está ocurriendo internamente, les puede servir. Fíjate que pongamos el transporte público, ¿qué está pasando en Estados Unidos? O los sitios que usted consideraría de mayor riesgo en este momento y que usted le podría decir a la población, evite esto, protéjase también. Fíjate, vamos a poner un ejemplo que nosotros estamos muy relacionados a ello. En Estados Unidos, uno de los estados que está creciendo más es la Florida. Entonces uno podría decir, bueno, ya con la Florida vemos, igual que en Maracaibo, el clima no tiene nada que ver. Podemos tener un clima caluroso y el clima no nos protege. Allá todo se maneja en distancias largas y todo anda en un carro, andan aislados. Entonces, el problema que pasa en Florida son los espacios cerrados. Los espacios cerrados con aire acondicionado y la concentración de personas, que lo hemos visto aquí en Venezuela. Una planta procesadora de pescado en Sucre ha sido un problema. ¿Por qué? Porque probablemente en ese sitio, como en los mataderos, en otros lugares, son espacios inadecuados donde trabajan muchas personas probablemente con un gran calor, o si tienen aire acondicionado en espacios cerrados, donde el tapabocas se lo quitan o no lo usan, claro. o incluso usando el tapabocas están todos tan pegados y tan juntos que hacen que estos sitios de procesadores de alimentos sean uno de los focos de mayor riesgo. El otro, el mercado de las pulgas. Ese mercado de las pulgas, como cualquier mercado público en Venezuela, donde los pasillos son estrechos, donde hay muchas
personas, hay informalidad, hay buhoneros afuera. Entonces hay un gran volumen de personas en espacios que parecieran abiertos, pero no son tan abiertos, donde circulan muchas personas, es muy caluroso, poco ventilado. Entonces es el foco ideal para que ocurran problemas de este tipo. Veamos, por ejemplo, los grandes supermercados en Venezuela. Bueno, son espaciosos, tienen para tener mejor ventilación, pero si tú metes un espacio de esos muy espaciosos y grandes, 500 personas, por supuesto va a ser mayor el riesgo que si hubiera 100 personas o 20 personas, depende del tamaño. Igual un pequeño basto. Un pequeño basto puede tener la parte frontal abierta y ser ventilado, pero si entran 40 personas en un espacio pequeño, mira, va a ser insuficiente. Entonces, para dar al punto de la pregunta, los sitios de mayor riesgo son los sitios cerrados, con ventilación artificial, tipo aire acondicionado, o ventilación natural de muy mala calidad, una sola puerta, donde hay hacinamiento o gran cantidad de personas, y donde las personas en general están pegadas o muy cercanas unas a otras. Y el otro elemento relevante es que no se esté usando protección de barrera tipo tapabocas o protección de barrera que proteja la tipo facial, la máscara facial que proteja los ojos. Entonces, entendemos que en esos espacios cerrados, cualquier persona que grite y esté enferma puede expulsar pequeñas partículas o pequeñas gotas que se llaman aerosoles y esas pueden diseminarse. El contagio por aerosoles se vio, por ejemplo, en un coro de una iglesia en Estados Unidos donde de 80 personas que estaban cantando o más de 70 se contagiaron casi que el 80%, o es lo que uno ve en un autobús, o es lo que uno ve en una oficina, un call center que también ocurrió en China, simplemente con muchas personas en la misma oficina, y a pesar que era un espacio abierto, amplio, techo alto, pero solo un enfermo permitió que recirculara el aire y contagiara a todos los demás. Lo mismo ha pasado en restaurantes, en distintos sitios cerrados. El estar al aire libre disminuye la posibilidad de contagio, pero si yo estoy al aire libre y tengo una persona al lado, a menos de 1 metro, menos de 2 metros, hablándome, tosiéndome, o estoy al aire libre, por ejemplo, jugando dominó, por decir algo muy básico, y estoy gritando y estamos a una distancia de menos de 2 metros, mira, si la otra persona está enferma, pudiera contagiarme, porque el otro elemento es el tiempo. Es importante los espacios cerrados tienen mayor riesgo, pero el tiempo, si yo estoy encerrado en una iglesia 1 hora y tengo a alguien tosiendo o alguien enfermo y ese aire recircula dentro de esa iglesia, voy a tener mayor chance de contagio que simplemente estuve 2 minutos y salí. Entonces, todos esos elementos son importantes y por eso la suspensión de clases, por eso la suspensión de todos los actos religiosos fue relevante. Debe mantenerse, porque se está llamando al inicio del año escolar, doctor Figuera, a distancia en septiembre. ¿A la distancia del tiempo le parece una medida acertada? Sí, lamentablemente el problema es que eso aumenta las brechas. En Venezuela sabemos que los que no tengan electricidad, los que no tengan internet, los que no tengan manera de conectarse, si tenían una educación deficiente, ahorita no van a tener ningún tipo de educación. Entonces, esto va a incrementar las brechas. Por supuesto, eso no es una solución. Hasta sería más aceptable buscar dar clases al aire libre en la plaza del pueblo, con los niños sentados a 2 metros, con 20 muchachitos y el profesor dando clases quizás con una máscara facial y todos con máscara facial al aire libre. O sea, si ponemos como alternativa, ¿dónde es peor? En un salón encerrado con mala ventilación. ¿Dónde es mejor? Al aire libre. Un mercado al aire libre, cosa que han prohibido en muchos municipios y estados, es mucho mejor un mercado al aire libre que un mercado encerrado bajo 4 paredes. Entonces, es mejor gastar e invertir dinero mejorando los equipos de protección personal que haciendo desinfecciones ambientales que no funcionan para nada y que son efectistas y políticamente pareciera que se está haciendo algo, pero eso no funciona, eso no está controlando este problema ni ningún otro problema que parezca importante. Entonces, esas son las recomendaciones de asesoría que uno pudiera dar como experto en este momento. Y la sociedad científica en este momento, en la medida que los escuchen. Ustedes no ven a Anthony Fauci, por más que tengan Trump, diciendo que no usen tapabocas, que pongan desinfección ambiental, que hagan medidas que no están haciendo. Entonces, en la medida que el Estado escucha a los que saben,
va a hacer mejor las cosas. Y, ojo, no solo en lo que sabe en el punto de salud, sino en todo, en educación, en economía, en distintos problemas. Entonces, yo pienso que parte del problema, y disculpa que me aleje de la parte de salud, No, por es favor, que también es lo otro. los venezolanos que seguimos aquí en Venezuela queremos lo mejor para nosotros en el futuro, pero simplemente lo mejor lo vamos a tener a medida que lo escuchemos. Y ojalá que como Johnson y Bolsonaro, que se enfermaron y se recuperaron, ojalá, espero que más nadie se enferme y que todos se recuperen bien. Y digo para toda la población, oye, que los que salgan de este trance tomen una actitud de reconciliación, de cambio, de buscar soluciones a los problemas. Yo te lo dije la otra vez en la entrevista, nosotros somos simples ciudadanos, pero hay líderes, hay personas que tienen, y lo que hace falta es la voluntad de querer que las cosas se cambien, para bien, para mejor. Y nosotros lo que tenemos la voluntad de que ese cambio ocurra y tenemos las herramientas, el apoyo para que ese cambio ocurra. En Venezuela no nos interesa la política. De hecho, cuando tú preguntabas si va a haber elecciones o no, mira. Pero usted las haría en estas condiciones. Porque no sé, porque a la gran mayoría no nos interesa. Se va a poder inscribir en el registro electoral al paso que vamos. Fíjate, ¿qué pasa con los venezolanos? La gran mayoría, y si lo hacen encuestas, no nos interesa la política, detestamos la política, odiamos la política. Realmente lo que queremos es sobrevivir. Queremos tener ese país de antes donde simplemente con el esfuerzo del trabajo profesional o el trabajo honesto, uno pudiera tener la suficiente comida para poder vivir tranquilamente. O la posibilidad de incluso, mira, que me voy a Choroní a pasar unos días allá y tener la posibilidad de hacerlo eso porque, mira, mi trabajo me daba la cantidad suficiente de dinero para yo poder tomarme esos lujos, irme a Margarita en ferry.